Bueno, vamos a ver la resolución del ejercicio 3 del parcial. El primer ítem, el A y nos pedía calcular el límite cuando x tiende a 0 de esta función, seno de 2x sobre x por x más 2. Entonces, lo primero que podemos observar acá es que cuando x tiende a 0, el numerador en esta expresión, que es seno de 2x, también tiende a 0. Y el denominador, como tiene esta x acá, este factor x, al tender a 0, entonces todo el producto que tenemos en el denominador también tiende a 0. Entonces, lo que tenemos acá es lo que llamamos indeterminación de tipo 0 sobre 0. Entonces, ¿cómo hacemos para salvar esta indeterminación? Bueno, nosotros el truquito que hemos visto hasta ahora, la herramienta que tenemos, es usar un límite notable. Acuérdense que hemos visto que si nosotros tenemos la función seno de u sobre u y analizamos cómo se porta esta función cuando la variable u tiende a 0, tomando el límite, este límite nos da 1, ¿sí? Es lo que es uno de los límites notables que vimos. Entonces lo que vamos a usar es esa herramienta para salvar la indeterminación que tenemos en el ejercicio. Pero a ver, ¿qué es lo que tendríamos que observar? Nosotros tenemos el seno de 2 por x, ¿sí? Abajo tenemos solamente una x. Entonces, nosotros la expresión que tenemos en el límite notable nos dice que tenemos el seno de algo sobre ese mismo algo, cuando ese algo tiende a 0, nos da 1. Entonces, nosotros, el algo que tenemos en el ejercicio es 2x. Entonces, nosotros necesitaríamos también tener 2x abajo. ¿Cómo podemos lograr eso? Un truquito bastante simple sería agregar un 2 ahí, ¿sí? En el denominador. Pero si agrego un 2 dividiendo acá, también tengo que agregar un 2 multiplicando. Entonces, a ver, resumiendo lo que acabo de decir, entonces lo que podemos decir es que el límite cuando x tiende a 0 de nuestra función seno de 2x sobre x por x menos 2, por x más 2, lo que voy a hacer es tomar esa misma expresión, seno de 2x sobre x por x más 2, pero voy a multiplicarla y dividirla por 2. O sea, esto es lo mismo que multiplicar por 1. ¿Sí? Entonces, ahora, fíjense que si yo agrupo de esta forma, me queda, por un lado, seno de 2x sobre 2x. ¿Sí? O sea que tengo el seno de una cierta variable dividido esa misma variable. Entonces, vía cambio de variable, voy a poder usar el límite notable para resolver este límite. Entonces, fíjense que acá yo voy a escribir a esto como el producto de dos funciones. O sea, por un lado, el seno de 2x sobre 2x y por otro lado, 2 sobre x más 2. Entonces, fíjense, el segundo factor acá, este 2 sobre x más 2, cuando x tiende a 0, no tiene problema, ¿sí? Porque va a tender, si yo reemplazo la x por el 0 y aplico propiedades de límite, fíjense que va a tender a 1. Y el primer factor, si uso el límite notable, entonces también va a tender a 1. Entonces, ¿cómo justificaría ese paso? Bueno, entonces, lo que podemos hacer es decir, primero, acuérdense que el límite de un producto es igual al producto de los límites si ambos límites existen, ¿sí? En este caso, vamos a tener que el límite cuando x tiende a ser del seno de 2x sobre 2x por el límite cuando x tiende a 0 de 2 sobre x más 2. Entonces, repito, el segundo límite, el segundo factor acá, es el que dijimos que nos va a dar 1. Para el primer factor, entonces voy a hacer un cambio de variables. Entonces voy a hacer un cambio de variables en el cual voy a llamar u a 2x. Y ese cambio de variables me permite hacer la observación de que
cuando x tiende a 0, u también tiende a 0, ¿sí? Porque u es simplemente multiplicar la x por 2. Entonces acá podemos escribir que esto es el límite cuando u tiende a 0 del seno de u sobre u por, bueno, por este otro límite que ya dijimos que vale 1. Entonces ya puedo poner el 1 ahí. ¿Sí? Ahora, usando el límite notable que tenemos acá más arriba, nosotros sabemos que el límite cuando u tiende a 0 del seno de u sobre u me da 1. Entonces, este primer factor también es igual a 1. O sea que, en definitiva, el resultado va a ser 1 por 1, 1. O sea que el límite de la función que nos dieron existe y vale 1. Otra forma de hacerlo, sin preocuparnos por el tema del cambio de variables, ¿sí? Que por ahí implica tener un poco de cuidado al escribir las cosas, es decir, bueno, uso una de las propiedades de funciones trigonométricas, el seno del ángulo duplo, ¿sí? Si quieren es lo mismo, en este caso es el seno de x más x. ¿Sí? Acuérdense la fórmula para el seno de la suma de dos ángulos. Esto me permite escribir al seno de 2x como 2 por el seno de x por el coseno de x. Entonces, si ustedes reemplazan en la expresión original el numerador por esta expresión, vamos a tener límite cuando x tiende a 0 de la función que nos dieron, seno de 2x sobre x por x más 2, va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de 2 por el seno de x por el coseno de x sobre x por x más 2. Y ahora agrupamos de la siguiente forma, o sea, fíjense que nos queda seno de x sobre x, ¿sí? Justamente el ángulo notable, la expresión para el límite notable. Entonces vamos a tener límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, por un lado, y por otro lado tenemos límite cuando x tiende a 0 de 2 coseno de x sobre x más 2. Ahora vamos a ver que efectivamente ambos límites existen, o sea que es válido decir que el límite del producto es igual al producto de los límites. Entonces lo que tenemos es que el primer límite es el límite notable, que nos da 1, y el segundo límite, fíjense que esta función es un cociente de funciones, que cuando x tiende a 0, sabemos que el coseno de x tiende a 1, entonces el numerador tiende a 2 y el denominador también tiende a 2. O sea que este límite es igual a 1. ¿Sí? Conclusión, vimos de otra forma que el resultado del límite del primer ejercicio es 1. Vamos a pasar al punto 2i, en el cual se nos pide calcular el límite de una función racional, o sea, acuérdense, cociente de funciones polinomiales, cuando x tiende a infinito. Entonces, la primera observación es que cuando x tiende a infinito, el numerador tiende a menos infinito. Por tenemos 1 menos algo que se va a infinito, eso se va a ir a menos infinito. Y el denominador va a tender a infinito. Entonces, acá tenemos una indeterminación de tipo infinito sobre infinito. Un error, digamos, bastante común que, digamos, no evita que después se resuelva bien el ejercicio, pero es un error conceptual, es decir, que el límite cuando x tiende a infinito de 1 menos 2x cubo sobre x cubo menos 2x más 4 es igual al cociente de los límites, ¿sí?, del polinomio que está en el numerador y el polinomio que está en el denominador. ¿Cuál es el error, digamos, en este razonamiento? Pues nosotros sabemos que el límite de un cociente es igual al cociente de los límites si ambos existen y además si el límite del denominador es distinto de 0. Bueno, en este caso no es aplicable ese teorema porque tanto el numerador como el denominador se van a infinito, ¿sí? O sea, ese sería el error en ese razonamiento, sea tratar de evitar escribirlo, aunque después, en los casos que, digamos, escribieron esto,
Después terminamos resolviendo bien el ejercicio. Entonces, cuando tenemos el cociente de dos funciones polinomiales, un truquito que vimos para calcular el límite cuando la variable independiente tiende a infinito fue el de, voy a seguir acá, igual, dividir tanto el numerador como el denominador, ¿sí?, por x elevado a la mayor potencia en la que aparece en la expresión. Entonces lo que nosotros tenemos es que acá en el numerador tenemos un x al cubo y en el denominador tenemos x al cubo, o sea que el exponente 3, ¿sí?, es el más grande que aparece en la expresión. Entonces lo que voy a hacer es dividir el numerador por x al cubo y dividir el denominador por x al cubo. Obviamente, para hacer esto, yo necesito que x sea distinto de 0, ¿no? Si no, yo no podría dividir por 0. Pero no me tengo que preocupar por eso, porque como estoy tomando el límite cuando x tiende a infinito, estoy asumiendo que x se hace lo suficientemente grande como para poder garantizar que lo puedo tomar distinto de 0. ¿Sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es distribuir ese denominador que agregué en la expresión y me va a quedar 1 sobre x al cubo menos 2 por x al cubo sobre x al cubo, pero x al cubo sobre x al cubo, cuando x es distinto de 0, es igual a 1. Entonces puedo dejarlo así, menos 2. Y acá me queda x cubo sobre x cubo, por el mismo motivo de recién, me da 1 menos 2 por x sobre x al cubo, me va a sobrevivir un x cuadrado en el denominador, más 4 sobre x al cubo. ¿Y ahora qué tenemos? Fíjense que ahora sí podríamos aplicar la propiedad de decir el límite del cociente es el cociente de los límites. ¿Por qué? Porque el numerador, si recordamos el resultado, que el límite cuando x tiende a infinito de una constante c sobre x a la n es 0, siempre para c un número real y n un exponente natural, ¿sí? Entonces fíjense que teniendo en cuenta eso, vamos a tener que 1 sobre x cubo tiende a 0, menos 2 sobre x cuadrado tiende a 0, 4 sobre x cubo tiende a 0. ¿Sí? O sea que ahora sí vamos a tener que el numerador tiende a menos 2, el denominador tiende a 1, ¿sí? O sea que ambos límites existen, el límite del denominador es distinto de 0 porque va a valer 1, entonces ahora sí podemos decir que el límite del cociente es el cociente de los límites, cosa que al principio es lo que les indiqué que no deberíamos afirmar. Entonces lo que acá sí podemos decir que esto es el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x cubo menos 2 sobre el límite cuando x tiende a infinito de 1 menos 2x cuadrado más 4x cubo. Ahora pueden seguir aplicando ulteriormente las propiedades del límite. O sea, está bien si me dicen que el límite de esta suma es la suma de los límites, lo mismo abajo. ¿Sí? Si no lo escriben, no hace falta, digamos. En este caso, o sea, de vuelta, como esto tiende a 0, el numerador tiene límite menos 2. Y en el denominador, como esto tiende a 0 y 4 sobre x cubo también tiende a 0, el límite del denominador va a ser 1. Entonces, el resultado de este límite es menos 2. ¿Sí? Una observación es que cuando toman el límite cuando x tiende a infinito de una función racional donde el grado del numerador coincide con el grado del denominador, ¿sí? O sea, si tienen límite cuando x tiende a infinito de cociente de dos funciones polinomiales, P y Q, con grado de P igual al grado de Q, entonces el límite de esa función racional va a ser, nos va a dar como resultado el cociente entre los coeficientes principales de ambos polinomios. Entonces el resultado de ese límite es el
déjenme que lo escriba así, coeficiente principal de P, coeficiente principal de Q. En nuestro caso, menos 2 es el coeficiente principal del polinomio del numerador y 1 es el coeficiente principal del polinomio del denominador. Fue a lo que llegamos. ¿Sí? Acá, menos 2 dividido 1, resultado menos 2. El punto B del ejercicio 3 nos pedía determinar asíntotas verticales y asíntotas horizontales si las hubiera de esta función f de x dada por x sobre x menos 2. Entonces, a ver, acá tenemos que tener presente qué es una asíntota vertical y qué es una asíntota horizontal, ¿sí? La definición. Entonces, vamos a empezar con asíntota vertical. Nosotros sabemos la definición de asíntota horizontal, nos dice que la recta x igual a A es una asíntota vertical del gráfico de una función f si el límite de la función, cuando x tiende a A por derecha, me da más o menos infinito, o si el límite lateral izquierdo de la función, cuando x tiende a A, me da más o menos infinito. O sea, si se cumple alguna de estas 4 condiciones, si quieren, la función, el gráfico de la función va a tener una asíntota vertical en el punto de x igual a A. Entonces, en este ejercicio nosotros tenemos que la función es x sobre x menos 2. Una observación muy bien hecha en la mayoría de los casos es que el dominio de esta función son todos los reales salvo el número real 2, porque en el número real 2 se anula el denominador. Entonces, esto lo que nos permite decir es que, a ver, si la función está definida en todo R salvo en el 2, entonces en cualquier número real que no sea el 2, no podemos tener una asíntota horizontal, porque ahí la función está definida, me da como resultado, la evalúo la función, me da un valor funcional, un número. O sea que lo que me dice esto es que x igual a 2 es el único candidato, ¿sí?, a ser asíntota vertical. ¿Sí? Es el único candidato. Es candidato. No me está diciendo que lo sea. ¿Sí? Entonces, ese fue, o sea, en muchos de los parciales, esta fue la afirmación con la que se quedaron. X igual a 2 es la asíntota vertical por este motivo. ¿Sí? O porque el 2 anula el denominador. Y sí, está bien. Pero lo que eso me dice, repito, es que es candidato a ser asíntota vertical. Lo que tenemos que verificar es que efectivamente se cumpla la definición de asíntota vertical. O sea, tengo que calcular el límite cuando x se acerca a 2, ya sea por la derecha o por la izquierda de la función. Entonces, verifiquémoslo, o sea, calculemos el límite. Entonces, vamos a acercarnos al 2 y vamos a elegir un sentido desde donde acercarnos. Supongamos que nos acercamos desde la derecha, ¿sí? Límite cuando x tiende a 2 por derecha de la función x sobre x menos 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Cuando x se acerca a 2, lo que le pasa al numerador es que se acerca, obviamente, a 2, ¿sí? Valga la redundancia. Cuando x se acerca a 2, x se acerca a 2. Y el denominador, cuando x tiende a 2, x menos 2 tiende a 0. ¿Sí? A 0, ¿cómo? ¿A través de valores positivos o de valores negativos? Bueno, entonces ahí habría que hacer el análisis. ¿Sí? Entonces, cuando x tiende a 2 por derecha, por ejemplo, ¿qué significa eso? Que x es más grande que 2. Pero eso es equivalente a decir que x menos 2 es positivo. ¿Sí? O sea que esta expresión, x sobre x menos 2, cuando x se acerca a 2 por la derecha, toma siempre valores positivos. ¿Sí? Eso lo podríamos escribir así como tiende a 0, pero a través de valores positivos. Y tenemos, si el numerador tiende a un número distinto de 0 y el denominador tiende a 0, entonces el resultado de esa expresión es infinito.
puede ser más infinito o menos infinito. Pero entonces, en este caso, como dijimos, que tanto el numerador como el denominador son positivos, más dividido más es más, o sea que estos cocientes son siempre positivos. O sea que el resultado de este límite es infinito o, si quieren, más infinito. ¿Sí? Traten de evitar escribir. O sea, en muchos casos lo han escrito, no se bajaron puntos por eso, pero traten de evitar escribir, por ejemplo, que este límite es igual a 2 sobre 0, ¿sí? O 2 sobre 0 más, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto no es un número, no está definido. ¿Ah? Entonces, el mejor razonamiento o la mejor forma de escribirlo es decir, bueno, el numerador tiende a tal cosa, el denominador tiende a tal otra, y por lo tanto el resultado del límite me da infinito, ¿sí? Entonces, en otros casos escribieron que 2 sobre 0, por ejemplo, es infinito, ¿sí? Y bueno, en realidad acá hay un problema de escritura, digamos, o sea, 2 sobre 0 es un objeto que no está definido matemáticamente. Entonces, traten de evitar escribir algo de esa forma. Bueno, acá podríamos también calcular el límite cuando x tiende a 2 por izquierda, pero en realidad no es necesario. O sea, si lo hacen, está perfecto, pero si no lo hacen, también, porque con verificar que se cumple alguna de estas condiciones ya es suficiente para afirmar que x igual a 2 es una asíntota vertical del gráfico de la función, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la conclusión acá es que la recta, si quieren enfatizar, es la recta vertical x igual a 2, es una asíntota vertical del gráfico de f, ¿sí? Si dicen de f, está bien. Vamos ahora con la asíntota horizontal. ¿Sí? Entonces repasemos la definición de asíntota horizontal. Tenemos que la recta horizontal, ¿sí? No escribo horizontal, pero la recta horizontal I igual a L es una asíntota horizontal del gráfico de f si se cumple que el límite cuando x tiende a infinito de la función es igual a L, o si el límite cuando x tiende a infinito de la función es menos L. Entonces, yo para ver si la función f que me dieron tiene una asíntota horizontal, lo que tengo que hacer es calcular su límite cuando x tiende a infinito y también cuando x tiende, perdón, acá me olvidé, a menos infinito. ¿Sí? Entonces, en este caso, si calculamos límite cuando x tiende a infinito de x sobre x menos 2, fíjense que tenemos en principio de vuelta una indeterminación de tipo infinito sobre infinito. ¿Sí? Numerador tiende a infinito, denominador tiende a infinito. ¿Cómo la salvamos? Bueno, podemos usar exactamente la misma técnica que usamos en el ejercicio 2i, ¿sí? O sea, en este caso tenemos cociente de dos funciones polinomiales, dividimos por x elevado a la mayor potencia a la que aparece, o sea, en este caso x a la 1, tanto arriba como abajo, y vamos a obtener un resultado parecido, o sea, al de antes, que el resultado va a ser el cociente de los coeficientes principales de ambos polinomios. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Entonces, límite cuando x tiende a infinito. Entonces, arriba dividido por x, abajo dividido por x. Fíjense, quizá no lo dije antes, pero esto es lo mismo que multiplicar por 1, ¿no? O sea, dividir arriba y abajo por un mismo número es lo mismo que multiplicar toda la expresión por 1. Por eso se mantiene la igualdad. Y esto entonces me da límite cuando x tiende a infinito de x sobre x es 1. Y acá si distribuimos, me queda x sobre x1 menos 2 sobre x. Lo que tenemos es que este 2 sobre x va a tender a 0 cuando x tiende a infinito. Entonces el resultado de este límite es 1. ¿Qué me permite decir esto? Que por lo tanto la recta horizontal y igual a 1 es una asíntota horizontal del gráfico de f. Y ahí ya casi está. La mayoría lo dejó así. Pero, a ver, hay ejemplos de funciones que tienen más de una asíntota horizontal. O sea, tienen dos. Una cuando x tiende a infinito, otra cuando x tiende a menos infinito. ¿Sí?
ejemplo, el primero que se me viene a la mente es la función arcotangente. Entonces, nosotros formalmente deberíamos chequear que no hay otra, ¿sí? O sea, o eventualmente si sí hubiera otra, también lo tenemos que chequear. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular el límite de la función, pero cuando x tiende a menos infinito. ¿Sí? Además, entonces, límite cuando x tiende a menos infinito de x sobre x menos 2. En este caso, la metodología para el cálculo del límite es la misma y lo que vamos a comprobar es que este límite también vale 1. ¿Sí? Con lo cual, la recta horizontal igual a 1 que habíamos obtenido, ¿sí? Es la única asíntota horizontal que tiene el gráfico de la función. Pero, repito, hay que verificarlo, digamos, o sea, hay que comprobarlo calculando el límite cuando x tiende a menos infinito, ¿sí? Entonces, por lo tanto, acá puedo afirmar que y igual a 1 es la única, ¿sí? Recta asíntota horizontal del gráfico de f. Bueno, y con eso quedaría completa la resolución del ejercicio 3.